Una vez más, con nuestro buen amigo don Juan del Amor, hoy vamos a comenzar un ciclo hablando acerca de las tradiciones y su repercusión social. Pero antes de comenzar a hablar con don Juan acerca de esto, quiero recordarles lo que ya les decía en el primer bloque de la noche de hoy, en lo que se refiere a que el próximo domingo 5 de junio, dentro de muy poquitos días entonces, en el Teatro Tuyet de Caravaca de la Cruz, podrán ustedes apreciar la película Alexia, la verdadera historia de esta niña que ha sido un ejemplo para la humanidad y que estamos absolutamente seguros le llegará al corazón de todos ustedes. Reitero, el próximo domingo 5 de junio a las 19:30, a las 7:30 de la tarde en el Teatro Tuyet de Caravaca de la Cruz. Y les decía que íbamos a hablar de tradiciones. Y nosotros venimos de un país o de una zona del cono sur americano en el que realmente las tradiciones se han perdido totalmente. Y yo diría, lamentablemente, se han perdido, porque las tradiciones son las que te recuerdan de dónde vienes y hacia dónde vas. Eso por lo menos es lo que nosotros pensamos y no, lamentablemente, reitero, nuestros compatriotas. Buenas noches, Juan. Hola, Milton, buenas noches. ¿Qué son entonces las tradiciones y realmente qué importancia tienen? Sí, es verdad, las tradiciones es algo importante en la vida de una persona, pero sobre todo de un pueblo, ¿eh? Y las tradiciones pues son ese conjunto de valores, ese conjunto de creencias, ese conjunto de costumbres, incluso pues folclore, por resumirlo de alguna manera, que tiene un pueblo. Entonces ese pueblo ha recibido de sus antepasados ese conjunto de valores, creencias, costumbres, folclore, lo considera interesante, lo considera importante, lo fomenta, lo trabaja, lo recupera, lo reproduce, y entonces nosotros, si somos ese pueblo, pues también, al considerarlo importante, lo pasamos a futuras generaciones. Entonces va de generación en generación, sobre todo de forma verbal, de forma no es algo que bueno, uno tenga que irse a un libro a recuperar una tradición, excepto que sea algún tipo de investigación, ¿no? Pero lo importante es que está vivo, que se va pasando de generación en generación, porque se considera importante y porque te identifica como pueblo, y como tú muy bien has dicho, si se investiga, pues se ve de dónde uno viene, y si sigue fomentando esos valores, donde uno quiere ir. Lo que pasa es que, Milton, yo veo que cuando una tradición es tradición, pues es porque han pasado ya tantos años que uno ya no sabe así a simple vista el porqué de las cosas, tienes que investigarlas. Entonces se reproducen a veces sin sacarle todo el sentido, o tú le cambias el sentido, ¿verdad? Pero bueno, lo importante es que se mantengan. Ahora, yo diría que no en un 100%, pero sí en un 90%, te reitero, en nuestro pueblo, el uruguayo, no mira hacia atrás, se ha olvidado de las tradiciones, porque, y esto me corregirás si yo me equivoco, pienso que los cambios sociales que han venido, que aparecen constantemente en los pueblos, van alterando esas tradiciones. ¿Es cierto entonces que esos cambios sociales las alteran? Hombre, sí, está claro que se ve que lo puede experimentar cada uno en su pueblo, ¿no? Pero no con pueblo no me estoy refiriendo yo ahora en términos geográficos, sino más bien en términos de comunidad, en términos de personas, de colectivo. Puede cada uno experimentar con su edad qué se hacía o qué vivencias tenía y si se han mantenido. Es cierto que, bueno, que las tradiciones
no se pueden mantener de forma acrítica. Es decir, porque si no, al final sería un poco absurdo el ir reproduciendo, porque sí, ciertos valores, ciertas creencias, cierto folclore, sin saber, sin alterarlo, sin adaptarlo a una nueva realidad, a nuevos colectivos, a que la sociedad cambia, pues no tiene sentido. Ahora, a crítico, ¿quién es? Pues bueno, en fin, iba a decir una broma, pero no me la quiero permitir. Entonces, no. Bueno, voy a hacer un paréntesis, precisamente que va dentro de la broma. Hoy tengo yo calor, y dirás tú, ¿por qué vas? Quítate. Pues no me la quito, yo no me la quito porque es de color rojo, porque quiero llevarla. Es decir, no pasa nada, es decir, ¿pero qué pasa estar en minoría? Pues eso es extraordinario, eso está muy bien. Y yo pertenezco a esa minoría crítica, a esa minoría que nos cuestionamos las cosas y que también te arriesgas y metes la pata y no pasa nada. Entonces yo no quiero pertenecer a una mayoría crítica, era la broma, vamos, nos podemos entender. Entonces, de forma sin cuestionamiento, una tradición muere. Muere porque llega un momento en que efectivamente hay alguien, un colectivo, y dice, bueno, ¿esto qué pasa aquí? Esto no sirve para nada. Ahora, cuando esa tradición se va adaptando en base a esa transformación de la sociedad y sigue manteniendo la esencia del porqué, la esencia de esos valores que están ahí internos metidos, incluso de las mismas creencias, que puede ir cambiando las manifestaciones, pero la creencia fundamental se sigue manteniendo, y hay un respeto por esta misma sociedad, pues eso se puede mantener, variándola. El problema, yo por lo menos, hablamos de forma familiar, es que algunos pueblos, que yo no sé si ha sido el uruguayo, no lo sé, por una influencia masiva, interesada, forzada del exterior, aunque se hayan metido dentro, pues puede coartar ciertas manifestaciones, es decir, puede cortar la expresividad en ciertas tradiciones. Entonces, claro, eso es una situación forzada, y forzada desde el exterior. Eso pasa cuando hay una dictadura, cuando hay una invasión, cuando otro pueblo distinto al que realmente la está trabajando y la que se está manifestando te impone algo. Entonces, claro, impone, y entonces, claro, mata lo que es el origen de la tradición de esos pueblos. Entonces, la tradición puede cambiar por un cambio de esa misma sociedad, y puede cambiar incluso a mejor, o puede cambiar o coartarse por una influencia negativa a la fuerza dictatorial, autoritaria del exterior. Y lo peor de lo peor, que cuando ese exterior viene de dentro. Me parece que me estoy explicando. Es decir, cuando uno de los tuyos es capaz de coartarte esas libertades, esa expresión de creencias, de valores, de costumbres, de folclore que has tenido siempre. Eso es lo peor, porque cuando es de fuera, esas tradiciones se pueden conservar incluso en secreto, se pueden manifestar en secreto y sirven para provocar una ligazón todavía más profunda en ese pueblo que está reprimido, que está amenazado, atenazado, que está... sin embargo, cuando es de dentro, es decir, cuando es tu hermano, cuando es tu igual, pues es más difícil. Ese igual que se impone, su principal problema es el tiempo, es mantenerse en el tiempo. Y si se ha adueñado por la fuerza, la única manera de mantenerse en el tiempo es por la fuerza. Entonces, claro, la tradición juega con el tiempo en detrimento de una persona, porque el tiempo nuestro, teniendo suerte y con calidad de vida, pues creo, las expectativas pueden estar en 90 y tantos, pero una tradición con 90 años realmente no es tradición, no llega a ser tradición. Perdona, ahora me estoy acordando, la palabra tradición como concepto la estamos, también la usamos, mal usamos, y se ve en la misma, el otro día en la televisión, alguien dijo en la jornada electoral, como tradicionalmente estamos acostumbrados, ¿tradicionalmente? ¿De qué hablas? ¿Es que en España tradicionalmente somos demócratas? ¿Qué me estás hablando? Pues no es verdad.
estás mintiendo. Porque tradicionalmente... O no sabe que está mintiendo. Pues bueno, pero entonces la ignorancia es muy mala. Y así la vendes. Es decir, la palabra tradición se puede malinterpretar. Es decir, tradicionalmente no son 20 años ni 30. La tradición es mucho tiempo, que prácticamente se podría decir exagerando, como si estuviera inscrito en el código genético de ese pueblo. Entonces, cuando eso llega a estar de esa manera inscrito, sellado, cuando eso se hace es porque es tradición. Luego ya hablaremos del porqué, de dónde viene, qué simbología, qué nos quiere decir, cómo lo transformamos, cómo lo adaptamos, eso es otra cosa. Ahora, Juan, fíjate qué irreverencia, y fíjense ustedes, señores televidentes, si vas a Uruguay, en cualquier parte de la geografía, en su capital Montevideo, en cualquiera de sus otros 18 departamentos o provincias, en la Semana Santa, pero tú le preguntas a la gente qué es lo que se está viviendo en ese momento, de cada 100 personas, no tengas ninguna duda que el 95% o 95 personas te van a decir que están viviendo la semana de turismo, porque es la semana en la que la gente del interior viene a la capital y la gente de la capital viaja de turismo hacia el interior. Se le llama semana de turismo. Se pierden o se han perdido los valores y las creencias y han quedado las costumbres. Fíjate, yo veo lo hermoso de la Semana Santa aquí en España, con esas procesiones que yo veía en mi país cuando tenía 5 o 6 años, hace más de medio siglo. Ya no existen prácticamente más. Es increíble. Se han perdido en casi todos los órdenes, no solo en el religioso, los valores y las creencias. ¿Y es verdad entonces, Juan, que solo persisten las costumbres? Pues me cuesta a mí, uno se revela a aceptar lo que estás diciendo. Sin embargo, hay una evidencia en lo que has dicho. Y se puede constatar en las cifras y en las personas que se mueven o no se mueven. Efectivamente hay un turismo de Semana Santa, que puede ser incluso turismo que va a otra Semana Santa de otro pueblo, o puede ser turismo de descanso merecido y en otros contextos donde no hay Semana Santa. Eso es lícito, eso la sociedad, está con todo el derecho del mundo a poderlo realizar, máxime teniendo en cuenta en que ahora pues no todo el mundo es católico. Yo estoy hablando ahora, por ejemplo, de España, en la que hubo un tiempo en que todos éramos católicos, como el que todo el mundo respiraba, o todo el mundo normalmente tenía padre y madre. Era una cosa ya que uno ya nacía siendo católico, ¿no? Bueno, ahora, y además me parece bien, lo es quien quiere serlo, y eso es estupendo, ¿no? Sin embargo, a lo que yo quiero llegar es lo siguiente. Dentro de ese deterioro que tú has dicho de creencias, de valores, de fe, también está en bastantes personas. Yo no hago juicio sobre nadie, está claro, porque además estaría un poco tocado, pero una cosa es hacer juicio y otra cosa es no ver ciertas realidades. Es decir, ¿quién no ha constatado, quién no ha visto multitud de personas participando en esa tradición de Semana Santa, llevando un santo, llevando una corbata, no tiene por qué ser ir cargado, llevando un disfraz o un hábito o como le queramos llamar, es decir, o presidiendo o llevando un bastón, es decir, participando en el... Y lo digo no menospreciando, porque además yo soy creyente, en el folclore, en la tradición de todo lo que es la Semana Santa, y solamente en eso, es decir, se termina la Semana Santa y se ha acabado. Es decir, estamos viendo cómo se ha deteriorado el sentido original de la Semana Santa, incluso en bastantes de las personas que participan o participamos de ese evento, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque termina la Semana Santa y no pisas una iglesia,
termina la Semana Santa y no tienes el menor atisbo de caridad con el necesitado. Termina la Semana Santa y no eres capaz de ser un poco solidario con personas que tienen ciertas carencias. Termina la Semana Santa y eres capaz de pisarle el cuello a tu vecino. Es decir, entonces, perdona, si ayer ibas sudando y además me enseñas aquí que te ha salido un callo, y bueno, eso, explícamelo. Yo no lo entiendo. Claro. Igual es que yo soy un poco más torpe que el resto. Pero, ¿qué estamos hablando con respecto a las tradiciones? Que pasa tanto tiempo que yo soy capaz de participar en la tradición y sin embargo no saber qué sentido tiene. Oiga usted, eso tiene un sentido. Claro, hay personas críticas que como no se lo encuentran, cortan, terminan y se ha acabado. ¿Se pierde la tradición? Puede ser que sí. Pero podría ser que no si se sigue manteniendo ese sentido del porqué, incluso en la misma Semana Santa. Y manteniendo el sentido de las creencias. El problema, Milton, es que hubo un tiempo en que esa creencia y la simbología que acompaña a toda esa religión o creencia o fe era impuesta. Y ahora no, hay que ganársela, tanto tú como ganársela en el exterior. Y eso yo creo que enriquece. El problema es que esté yo removiendo, es decir, es que sí, el crucifijo en la escuela, es que si esto fuera obligatorio. Oiga usted, pero si lo bueno, lo importante es que la libertad de cada uno pueda participar de eso o no. No tiene usted que imponer nada. Entonces, sacando esos valores que tenemos, no tenemos por qué después escondernos de nada. Yo no tengo que decir, perdóname, España es católica, porque me parece una burrada. Eso es algo, vamos, inconstitucional. Eso es algo fuera de natura. Ahora, yo soy católico, tú eres católico, nosotros somos católicos y nosotros, por ejemplo, quien dice eso dice judíos, dice yo soy, pues soy protestante o yo soy anglicano, estupendo, y vamos a fomentar esos valores. Y luego esas manifestaciones sociales hay que ver de qué manera yo puedo ganarme mi sitio en esa sociedad y no imponerlo, que es la diferencia. Juan, yo te decía que quedan las costumbres y voy a ir a otra irreverencia, porque en el próximo encuentro que tengamos para hablar sobre las tradiciones, vamos a hablar de un tema que nos va a llevar más de media hora, las bodas. Bueno. Entonces, fíjate, la gente se casa por iglesia. En mi país, y reitero lamentablemente, el 90% no lo hace por creencia, lo hace por costumbre. Pero la novia lleva un vestido blanco, hay unos anillos, hay unas arras, hay un padrino. Todo tiene una simbología, ¿no es cierto? Todo tiene un porqué. ¿Vos te crees que los novios, el padrino y esa gente, mirá lo que estoy diciendo, una verdadera irreverencia? En el 90% de las personas saben realmente de qué va la cosa, se está casando por iglesia, porque casarse por iglesia es una costumbre y es muy bueno socialmente, se va con las mejores galas al casamiento por iglesia, se hace una gran fiesta, pero no por otra cosa. Nuestro país no es tradicionalista. Entonces, quiero que me hables acerca de la influencia social, entonces, de las tradiciones. ¿Qué influencia tienen? Hombre, la influencia es terrible porque realmente las va transformando y las va cambiando. De todas maneras, yo pienso también que a veces hay personas que quieren formar parte o reproducir o alimentar ciertas tradiciones, aunque ellos no las sientan, pero sí por respeto y al igual, que no todo es negativo, porque claro, la exposición que has hecho está muy bien, pero se puede a lo mejor enriquecer. Hay quien se casa por la iglesia, pues porque quiere agradar a sus padres, por ejemplo. Y yo no lo veo mal, yo personalmente. Posiblemente no participes de esa creencia de fe, pero quieres participar de toda esa parafernalia porque estás beneficiando a tu padre, a tu madre, a tu abuela. Cuestión que me parece extraordinario, porque también forma parte de las tradiciones
por lo menos aquí en España y prácticamente en el mundo, yo creo que en general, del respeto a los mayores, también se está transformando esa tradición. Tradicionalmente el mundo, a todos los niveles, ha respetado a los mayores, pues incluso la antropología te dice de ciertas tribus, además antiguas, cómo se respeta profundamente a esos mayores, cómo se les pide consejo, cómo está esa reunión de mayores que son los que deciden, son los que tienen la experiencia. Yo a veces lo digo, yo claro, tampoco soy tan mayor, pero bueno, les digo a los zagales, si yo sé más, yo seré más tonto que tú, yo no soy más inteligente, pero tengo más vida, he vivido más. Es decir, unas tradiciones pueden ir cambiando por otras. Es verdad que aquí están mezclando, en la tradición están mezclando una costumbre y la está con la fe. Y está transformando la fe en costumbre, eso está mal. ¿Por qué está mal? Porque se pierde el sentido, porque esa tradición acabará perdiéndose y solamente va a trascender aspectos concretos deslavazados de esa tradición. Yo cuando veo a una pareja japonesa vestida de novia occidental, a mí me hace gracia, es simpático. No sé si lo hacen de broma, porque parecen como una payasada, ¿no? Es como si yo veo a un occidental que se está casando por el rito tailandés, pues son unos payasos. No digo que lo sean, digo que yo los veo como payasos. ¿Por qué? Pues porque realmente no participas de esa tradición. Esa pareja, bueno, si pueden ser chinos o pueden ser japoneses, que es lo que a mí me llama la atención, no pueden formar parte de esa tradición occidental, porque realmente han cogido aspectos del lavazado, aspectos, el vestido, la corona, y luego hacen algunos temas que se puede parecer, pero no pueden formar parte de esa tradición, ni aunque quisieran. Entonces, claro, aquí hay un tema importante. Cuando mezclamos fe y costumbres, pues entonces va en deterioro de la fe. Pero para colmo, luego irá también en deterioro de las costumbres. Es decir, ahí lo bueno es tener la valentía y tener la honradez de participar de la fe o no, que no pasa nada, y ser consecuente con esa tradición. Esto es muy difícil, no se le puede pedir a todo el mundo, pero sí se puede pedir que uno sea honrado y sea lo más valiente posible a la hora de participar de esa tradición, si te parece conveniente o no. Lo que a mí no me parece bien es que incluso esa persona o esa pareja, y dices que yo lo hago por mis padres, pues dilo con orgullo, no lo digas con desprecio. ¿Me estás entendiendo? Sí. Sí, es decir, depende del contexto. Yo me junto contigo y Camilo, mira, yo me he casado porque mira, mi madre que es una pesada. No, yo no lo veo así. Sí, efectivamente, yo me he casado por la iglesia, si es que es el caso, porque he querido agradar a mi madre. Estupendo, ya está. Pero no tienes por qué escupir sobre quien te está amparando, la institución o la misma tradición. Yo te hablaba, usted ha hablado de religión, también te puedo hablar de los gauchos. Los gauchos venían en semana de turismo, como se dice en Uruguay, a Montevideo, a distintos lugares de Montevideo, a hacer las domas, las tradicionales domas en pelo, domas con la silla, o sea, hay diferentes tipos, ¿no? Y eso también se ha ido dejando. O sea, la siguiente pregunta sería, ¿hay una cultura popular y estas forman parte de una cultura popular? Pero, por ejemplo, hay una causa que sería la mundialización o globalización. Hay una causa que sería esta, que produce un efecto negativo en las tradiciones y hasta dejan de ser una cultura popular por esa globalización. Sí, aparte, Milton, yo creo que también la tradición en su origen tenía un sentido concreto e incluso a veces hasta productivo. Es decir, tenía un porqué. Cuando se estudia un pueblo se le estudian los utensilios, se estudia las herramientas. Entonces, tradicionalmente este pueblo era agricultor, tradicionalmente la mujer se encargaba de...
Tradicionalmente, por ejemplo, lo que hablamos, ahora voy a hacer un paréntesis, lo que un día hablé aquí de que los hombres no vemos colores, porque ancestralmente no los necesitábamos. ¿Quién necesitaba ver los colores? ¿Quién necesitaba ver el cambio en la naturaleza? La diferencia del verde, la diferencia de los tonos en la mujer, que era la que estaba en la cueva pendiente de... El hombre no, el hombre tenía que ver bultos. ¿Sí o no? Entonces es normal que el hombre no vea colores. Y esto parece una broma, pero es así. Pero claro, porque la ontología se estudia así, es decir, con el paso del tiempo, es decir, los intereses. Entonces, esas tradiciones, como tú has comentado, también se pueden desvirtuar porque ya no existe esa necesidad del gaucho con respecto a la doma, porque realmente eso simplemente se ha quedado como folclore, porque ya después no va a tener una repercusión económica. Puede ser también. Y a la misma vez, porque ese tema de la globalización, hay 4 imbéciles que nos dicen que, bueno, por el hecho de estar globalizados uno tiene que renunciar a su origen. Pues no. Sí, ¿no? Una cosa es que yo, que hay, y voy a decirlo, que haya otros 4 imbéciles independentistas que quieren ir por libre, los 4 pelados porque ellos quieren, que son tan imbéciles como los otros, que nos están diciendo que ya no existe la identificación de pueblo porque estamos en un mundo globalizado. Oiga usted, déjeme que yo sea algo intermedio, que yo quiera seguir gozando de mis orígenes, de mi etnia, de mi pueblo, de mis costumbres, de mis valores, y que a la misma vez sepa moverme en un mundo globalizado. Puede ser, sí, puede ser. Y dentro de ese mundo globalizado yo pueda aprovecharme de aquellas costumbres incluso de otros pueblos que yo considere interesantes, pero no por eso voy a renunciar a las mías, independientemente de qué color puedan tener, pero a mí me identifican como persona, como pueblo, pues, y conforme a mi origen, pues ya está, se transforman, se adaptan y vamos a participar de ellas. Ahora, Juan, ¿qué razón o sin razón tienen aquellos que dicen que los pueblos que se aferran a las tradiciones jamás progresan? Yo creo que no, Milton, porque al principio te he dicho que si uno se aferra a una tradición de forma acrítica, efectivamente no van a progresar. Pero hay que aferrarse, entre comillas, a las tradiciones de forma crítica y además actualizándolas y reformándolas. Mira, te he nombrado antes lo de los mayores, lo hemos estado hablando. Yo lo estoy ahora vivenciando en carne propia. Una sociedad que tradicionalmente ha reverenciado a los mayores, una sociedad como la nuestra, que tradicionalmente ha habido un respeto extraordinario, se ha valorado, se le ha atendido, se le ha hecho los reyes de la casa a los abuelos, a los mayores, que eso se esté perdiendo no tiene perdón de Dios. No lo tiene. Y hay que decirlo, que una sociedad no responda ante esas nuevas necesidades no tiene perdón de Dios. Es decir, que traducido a una situación que estamos viviendo ahora, que unos políticos que me están a mí representando, que están manejando mi dinero, que están trabajando y gestionando el dinero público, no se preocupen, que las instituciones, que el Estado, tanto regional como municipal, no se preocupe por nuestros mayores, eso no tiene perdón. Que no se preocupe por los débiles, no tiene perdón, porque no puede ser que sea el libre albedrío, no puede ser que dependa de mi capacidad o poder adquisitivo o económico para yo atender mejor o peor a mi madre, a mi abuelo, a mi abuela. Tiene que ser que el Estado, porque es un Estado con dignidad, que no es un Estado enfermizo, pobre, que no es un Estado hipócrita, que no está velando por ese tipo de tradiciones, porque esas tradiciones nos benefician, esas tradiciones nos hacen ser personas, nos hacen ser humanos y nos hacen vivir en sociedad. Y en eso tienen que volcarse, en fomentar, en trabajar esas tradiciones que nos benefician, que nos hacen crecer, que nos hacen madurar, que nos hacen ser mejor persona. Y esta es una de las tradiciones, para mí, importantísimas, mucho más que otras, mucho más que el carnaval, mucho más, y que me perdone quien no me sepa
o no sepa yo, mucho más que incluso la Semana Santa. Y repito que si alguien no me entiende es culpa mía, que no me sé expresar mejor. Pero la tradición de respeto a los mayores, eso tiene que fomentarse, vamos, a tope, porque si no es una sociedad enferma. La tradición de respeto, de cuidado, de atención a los niños, a los débiles, a los que se están formando, a los que están creciendo, eso tiene que ser trascendental. Y eso es tradición, tradicionalmente. Porque tradición no va a ser solamente que yo me ponga un traje de huertano el 12 de septiembre, que para colmo ni siquiera es el traje de huertano de Cejín. Pero bueno, esto es una... es decir, no, eso no es tradición, solamente eso. Eso es pues un recuerdo, un folclore que está muy bien, pero que realmente si no sirve para unirnos, si no sirve para fomentar la solidaridad entre nosotros, no sirve, es una tontería. Hay tradiciones mucho más importantes a todos los niveles, incluso culturales, que es lo que yo creo que la autoridad debe de fomentar. Eso está claro. Como última pregunta, entonces, por la noche de hoy, te diría, entonces, pensando en lo que me has dicho, en lo que nos has dicho, si realmente, entonces, deben ser evolutivas y nunca estancadas, y si sirven para satisfacer necesidades humanas vitales. Totalmente de acuerdo. Mira, hay una esencia filosófica incluso, hay una esencia de valor intrínseca a cada tradición que incluso se puede ir transformando a la actualidad, pero hay que mantenerla. Se puede ir transformando. Y luego hay una materialización de esas... una manifestación física de esas tradiciones que se puede ir transformando, que se puede ir cambiando, que puede ir... Incluso a veces viene muy bien ser crítico con algunas tradiciones y ver de dónde... Porque a la hora, cuando eres crítico, incluso Milton, te das cuenta que cabe la posibilidad de que incluso el sentido que yo le doy a esa tradición no lo era en su origen. ¿Quién vino a cambiarme ese sentido? Oye, pues es una forma de saber de dónde vienen las tradiciones. Hay gente que puede decir, oye, es que esto ha sido de siempre, pero bueno, ¿cómo de siempre? Es que esto, toda la vida de Dios, la pareja ha sido un hombre y una mujer. Oye, pero bueno, tradicionalmente, pero bueno, ¿qué estás comentando? Es que es de naturaleza, pero bueno, de naturaleza, pero bueno, ya si pones ya la palabra científico, pues ya, vamos, ya es un martillazo. Perdona, vamos a ver, ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo? ¿Qué existía antes? Incluso a veces hasta lugares, Milton. Es que tradicionalmente el pilar es porque... Perdona, ¿has estudiado y has visto que ese lugar, antes de que se... entre comillas, se apareciera la Virgen del Pilar, era un lugar de peregrinación por otro tipo de motivos y que luego se ha transformado? Es decir, yo creo que es bueno ser crítico en el sentido de estudioso, de sacarle sentido, de ver el porqué, de no hacer las cosas porque sí, porque si no, llega un momento en que se reproducen situaciones, se reproducen conductas sin saber por qué. ¿Y quién se la carga? Pues se la cargan siempre los débiles. ¿Son un pasado que se puede mejorar? Totalmente. El pasado, mira, hay quien piensa, y yo lo comprendo, incluso hago a veces esfuerzo y digo, posiblemente lleven razón. Dice, oye, para atrás ni para coger impulso. Yo pienso que sí, que hay que mirar para atrás. Uno tiene que mirar para atrás y puede permitirse el lujo de dar un paso para atrás. ¿Por qué? Pues porque el que siempre va para adelante, ese es el que tiene unas orejeras. No ve, porque igual ese que va así, si te das cuenta, oye, pero estoy dando vueltas en el mismo sitio, voy a cambiar. Es decir, sí se puede mirar al pasado, uno debe de mirar al pasado, porque es donde se fundamenta tu ser, tu persona, tus circunstancias, y ya trascendiendo lógicamente, donde se fundamenta tu pueblo, tu cultura, tu ser humano. Entonces hay que mirar. Muy bien. De forma crítica, pero mirar. Muy bien. Nada más, que no es poco, por supuesto, es muchísimo lo que nos aporta Juan, y en la próxima entrega hablaremos, ustedes novios que se van a casar, hablaremos de las bodas y de todo su entorno
que también es muy importante como tradición religiosa que es. Un último apunte, recuerden, para cerrar nuestro programa de hoy, el próximo domingo 5 de junio, Teatro Tuyet de Caravaca de la Cruz, se proyectará el film Alexia, la verdadera historia de esta niña que se está beatificando y que realmente llegará sin duda a vuestros corazones. Próximo domingo, reitero, Teatro Tuyet a las 19:30, 7:30 de la tarde, allí en Caravaca de la Cruz. Hasta la semana que viene.